Hoy tendremos la conferencia número 270 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Una vez más viene cargadísima, en tan pocos días han habido tantísimas noticias, pero desde luego una vez más he de deciros que ninguna tiene desperdicio. Pues vamos a empezar enseguida por la primera de las imágenes. Veremos al cambiar las imágenes cómo iremos encontrando cosas realmente impresionantes. Vamos a verlo en breve. Mirad lo primero de todo, la creación de Dios, y con algo que realmente resulta simpático, pero a su vez da que pensar. Una gata adopta a un mono ardilla rechazado por su madre, y esto fue en Rusia, y resulta que a la persona encargada de ese zoológico se le ocurrió decir, vamos a hacer un experimento, a ver si le encontramos otra madre a este primate. Pues mirad ahora el vídeo donde esa gata adopta a un mono ardilla rechazado precisamente por su... Curioso ver cómo dos especies tan distintas y en ningún momento se rebotan uno contra otro. Evidentemente la cría poco tendría que hacer con el gato en esos momentos, pero ya veis, la gata totalmente adaptada a esta nueva criatura que le ponen. Realmente impresionante ver la solidaridad entre ellos de cuidarse mutuamente. Cuántas lecciones nos sigue dando la naturaleza. Y ahora apartado para arqueología, con algo que estuvimos tratando en Puertas Dimensionales durante muchas conferencias distintas. Mirad qué ha surgido ahora en Kazajistán. Descubren una pirámide 1000 años más antigua que las egipcias. Construyeron la pirámide hace alrededor de 3500 años para un faraón, entre comillas, local, el poderoso caudillo de una tribu. Bien, esto es lo que ellos dicen, que tiene unos 3500 años de antigüedad. Lo curioso de esto, más que la datación en sí, lo importante realmente es, ¿y qué hace una pirámide en Kazajistán? Si visteis todas esas conferencias, os disteis cuenta de que pirámides hay prácticamente por todo el mundo, y que todo esto respondía a algo, a un culto realmente ancestral. Si tenéis alguna curiosidad al respecto, miradlo, porque vale la pena. Entenderéis por qué se construía en forma de pirámide y de dónde surgió ese concepto. Pero atención a esta otra noticia. Los arqueólogos en Israel encuentran antigua sinagoga que confirma existencia de Jesús, y es en la Baja Galilea, justo en esos lugares donde el Nuevo Testamento habla que Jesús iba por esas sinagogas predicando, y es precisamente del tiempo de Jesús, con lo cual una vez más se demuestra que los relatos bíblicos para nada son inventos, sino que van plenamente asociados a unos lugares y a unos hechos. Una vez más, y la Biblia tenía razón. Y mirad también esto, que también lo estuvimos presentando en Puertas Dimensionales. Una esvástica de hace 5000 años hallada en Bulgaria. Bien, es la datación que le han dado. Si fuera de 5000 años sería antediluviana. El diluvio hace 4500 años. Por tanto, es más dudoso, pero podría llegar a ser. El caso es que, fijaos cómo aparecen esvásticas y en Bulgaria. Una vez más, ¿qué significaba todo esto? Pues si lo queréis saber, id a Puertas Dimensionales, donde estuvimos presentando sobre ello,
y os vais a dar cuenta que no era solo una simple adoración solar, sino que tenía mucha más connotación que todo esto. Pero ya veis, también en Bulgaria se encuentra esto. Y ahora nos adentramos en el apartado para crisis. La deuda pública española se sitúa en su nivel más alto desde 1909. La deuda pública española subió en junio hasta 1.107.287 millones de euros. ¡Qué barbaridades!, ¿no? Y todo esto, ¿por qué? Pues porque ya sabéis la situación económica como está. Y también, evidentemente, repercute en España. La verdad es que todo apunta a que son cuestiones económicas que a nosotros, a los de a pie, nos superan totalmente. Pero todo esto tiene que ver con algo que el gobierno de algún lugar tendrá que ir sacando dinero para ir pagando todo esto, este tipo de deudas generadas. ¿Será posible? ¿O cómo va a terminar todo? Pues como en España, en tantos otros lugares, ¿eh? Ya tenemos otro banco. RBS comenzará a cobrar por los depósitos a partir del lunes. Ya veis que ahora hay más bancos que ya empiezan a apuntarse a lo que ya anunciamos la semana anterior. Si tienes dinero en un banco, depende de la cantidad que tengas, deberás pagar para tenerlo allí. Ya no cobrarás intereses, esos son los intereses negativos. Bueno, pues todo esto ¿por qué? Evidentemente por la repercusión de crisis. Y ahora nos adentramos en esa otra profecía que la tenemos puesta como triple prácticamente de Isaías, Daniel y Apocalipsis, que tiene que ver con la situación en Medio Oriente, con Siria, con Turquía y más cosas, más países, y que va a implicar a todo el mundo. Profecías escritas hace tantísimos años y cumpliéndose delante nuestro día a día. Mirad esta, porque es un poco anterior, pero es para situarnos en lo que después veremos. Esta es del 4 de julio. China plantea combatir directamente al Estado Islámico en Siria con el despliegue de 10.000 soldados. Y mirad qué más dice. El tema del terrorismo marcó la agenda de la cumbre de líderes de la Organización de Cooperación de Shanghái, integrada por Rusia, China, Kazajistán, Tayikistán y Uzbekistán, realizada a finales de junio en Tashkent, capital Urzebaca. Expertos chinos creen que la situación en Siria requiere de una atención especial de los Estados miembros del OCS, teniendo en cuenta la gran amenaza que supone el grupo terrorista Daesh a la seguridad de Pakistán, Afganistán, China y Rusia. Ante esta coyuntura, el liderazgo chino aspira a desplegar hasta 10.000 tropas en Oriente Medio, siempre y cuando concluya la construcción de la base china en Djibouti. Pues todo esto, que es para situarnos y que ya veis que es de algún mes pasado, ¿por qué os lo pongo? Pues sencillamente porque vemos como hay otro gran personaje, y me estoy refiriendo en este caso a un país más que a una persona en concreto como es China, que intervendrá también en ese lugar. De hecho ya lo está haciendo, pero aún lo va a hacer más. Y todo apunta a que esto va a ser un hecho, y ya lo veremos en más noticias. Pero curiosamente, son ese tipo de países junto a Rusia que tienen que ver directamente con la profecía de intervención en cierto lugar. Y vaya si está cuadrando todo como decían las profecías. Algunos dicen, bueno, es que esto se puede provocar, hacer expresamente para que se cumpla. Pues hacer algo expresamente para que se cumpla después de miles de años, la verdad es que hay que ser un maestro impresionante para poderlo hacer. ¿Eres capaz de mover todas las naciones de este mundo para que todo se cumpla tal cual? Pues si eres capaz de hacer eso, me quito el sombrero, porque eso no lo puede hacer ningún ser humano. Pero como siempre hay que buscar excusas tantas veces para no aceptar la verdad bíblica, ¿verdad? En fin. Un joven llama en Bélgica a aniquilar a todos los cristianos. Y evidentemente, ¿por qué? Ya os podéis imaginar, el hombre pide a Alá aniquilar a los odiosos cristianos, matarlos a todos, a no perdonar la vida a uno solo. Y es en un vídeo, con lo cual las autoridades belgas se han puesto a la búsqueda y captura rápidamente de esta persona. Estado Islámico secuestra a 2.000 personas en Siria. No son pocos, ya os podéis imaginar también para qué. Dicen que incluso para escudos humanos. Bueno, en fin, ya sabéis que sobre todo esto se habla tanto, pero la verdad es que
estamos viendo y vamos a ver muchas más noticias hoy que tienen que ver con toda esta cuestión realmente impresionantes. Pero en todo esto ha aparecido algo que va vinculado no solo a esos lugares, sino a cómo dirigir la mentalidad de las personas, de los ciudadanos también occidentales, hacia los problemas de este mundo, encarándolos o haciéndolos pensar de un cierto modo. ¿Quién tiene que ver en esto? Pues alguien que ha dedicado muchísimo dinero, y es la fundación de George Soros. Se filtra que la fundación Soros invierte para controlar la opinión pública en Europa. Mirad, porque es realmente interesante. Bueno, pues ya veis que esto es lo que es conocido como una guerra mediática. Por un lugar o por un lado unos hacen esto y los otros evidentemente también utilizarán sus medios. Y la gente de a pie pues va oyendo opiniones, las que más le lleguen son las que más van a penetrar en esa persona y por tanto nos van encauzando a líneas de pensamiento que les conviene para algo. Pero ya veis, esto pasa en un bando y evidentemente por el otro debe pasar 3/4 de lo mismo, quizás en modos distintos, pero desde luego una vez más nos damos cuenta que nos hacen ir por donde quieren. Y ya habéis visto, sobre todo al final de este vídeo, cómo han habido distintas revoluciones y cómo no, siempre detrás ha habido alguien financiando todo ese movimiento. ¿Cuántas veces más será así? Pues hasta que Cristo venga, ya lo sabéis, va a ser un continuo. Mirad también esto. Rusia despliega bombarderos estratégicos en Irán. ¿Qué está aconteciendo ahora? Pues que Rusia, aparte de ese acuerdo tremendo que está haciendo con Turquía y que ya tiene con Siria, van ayudando más a Irán. ¿Por qué? Evidentemente, ¿qué hay en esas zonas? Todos lo sabemos. Quien domina el petróleo, domina todo, en este caso. Pues como está prácticamente concentrado allí, el que más interesa, y toda la situación geoestratégica de esos lugares, implica que Rusia ponga también la suya allí. Entonces, ¿todo esto para qué? Para frenar el lado occidental, que no apriete más de la cuenta en ese lugar. Y ya veis cómo todos los actores de la profecía están interviniendo justo en esa zona. ¿Casualidad? Este desarrollo indica un pronunciado mejoramiento de las relaciones entre Moscú y Teherán, dos aliados claves del régimen del presidente sirio Bashar al-Assad. Esta es toda la explicación. China ofrece formar al ejército sirio y reforzar vínculo militar. Antes os hemos presentado esos 10.000 soldados que quieren desplegar, pues ya lo veis, esto sí que es actualidad, es del día 16 de agosto. Y evidentemente, ¿por qué hacen ese acercamiento China también hacia el ejército sirio y reforzar ese vínculo militar? Los ejércitos de China y Siria han mantenido tradicionalmente una relación amistosa, y el ejército de China está dispuesto a seguir fortaleciendo los intercambios y la cooperación con el ejército de Siria, ha declarado el almirante Wang Yuifei, el director de la Oficina de Cooperación Internacional de la Comisión Militar Central, el órgano de más poder del Ejército de Liberación Popular de China. ¿Están todos los actores ya allí? ¿Sí o no? Pues los que nos hablaba la profecía están allí. En los últimos años, Pekín se ha alineado con Rusia e Irán en la crisis siria, primero vetando las sanciones de la ONU contra el presidente sirio Bashar al-Assad y más tarde respaldando abiertamente las operaciones antiterroristas rusas en suelo sirio. Con lo cual, todos esos actores tienen su puesta en escena y pronto esa gran escena del drama final se va a desarrollar. La policía marroquí desmantela una célula yihadista leal al Daesh. Ya veis que también en Marruecos la cosa está que trina. Pero mirad este artículo. ¿Quién es Abu Nasim, el comandante del Estado Islámico que quiere volar el Vaticano? Hay preocupación en Italia por la posible presencia de una célula terrorista que busca atentar contra lugares emblemáticos de Roma y Milán. Una vez más, el Vaticano parece ser que está en el objetivo de la mira. Y ya sabemos que tarde o temprano algo va a acontecer para que el Vaticano sea trasladado a Jerusalén. ¿Va a llegar así, a través de este sistema? Yo no puedo afirmarlo, pero todo apunta a que realmente
algo va a pasar. Y todo se irá cumpliendo. Al menos 52 muertos en bombardeos aéreos contra 2 barrios de Alepo. Una vez más, ya veis qué cantidad de muertos por todos lados en esas zonas. Estados Unidos es cómplice de la masacre en Yemen. ¿Y esto quién lo dice? The New York Times. ¿Por qué? Porque dicen que ellos están ayudando a través de la inteligencia militar y también de armamento a Arabia Saudita. Con lo cual, hay actores que están por detrás también ayudando a otros para que intervengan en esa zona. Era de esperar, si es que todo es obvio. Cuando la profecía nos hablaba del rey del norte apretando allí, evidentemente tenían que estar por detrás o por delante y por detrás, es igual, pero están en esas zonas, vaya que sí lo están. Varios muertos y decenas de heridos tras explotar un coche bomba en Turquía. Y pueden ser, según los cálculos, 3 muertos y unos 40 heridos. Washington desplaza su armamento nuclear desde Turquía a Rumanía. Las relaciones con Ankara, tras el intento de golpe por la inestabilidad política y social turca, las Fuerzas Armadas estadounidenses estarían sacando de la base militar turca de Incirlik su armamento nuclear depositado desde la Guerra Fría. Evidentemente, Turquía ya no está del lado de los aliados occidentales, se está posicionando al lado de Rusia, con lo cual ese armamento nuclear que había en esas bases, si Estados Unidos los deja allí, un peligro para Occidente. En consecuencia, ¿qué se va a hacer? Pues trasladarlo a Rumanía. Ya sabéis que Rumanía es un enclave actualmente estratégico, básico, para los aliados de Occidente, cercando precisamente a la cuestión rusa. Alemania. Detienen a un presunto extremista que planificaba atacar unas fiestas municipales. Ya veis que la situación sigue en tensión por todos lados. Un coche bomba deja varios muertos y casi 150 heridos en una comisaría policial en Turquía. Ya estamos viendo cómo últimamente se están acrecentando todas estas situaciones en ese país, situaciones de ataques y muertes masivas. Amnistía Internacional denuncia 300 muertes cada mes dentro de las cárceles sirias. Claro, evidentemente, una vez más, aquí hay personas que se plantean ¿y a quién pertenece Amnistía Internacional? ¿Hacia dónde barren? Y siempre estamos en las mismas. Pero desde luego, las noticias que van llegando mediáticamente son como mínimo para quedarte tieso, como mínimo. Y desde luego que evidentemente cosas deben pasar y ninguna de buenas seguramente, porque en países que están en estas situaciones, ¿qué se puede llegar a esperar? ¿Habéis visto en alguna guerra que a los que van deteniendo no les suceda absolutamente nada? Qué difícil, ¿verdad? Evidentemente, todo va apareciendo con datos para ir mostrándonos cómo está la situación. Y cada uno tomar su posición mentalmente, al menos, respecto a ese tipo de confrontaciones en esos países. Lo triste es que normalmente no veremos ninguna noticia que nos vaya haciendo referencia a que todo esto era profético y que todo esto apuntaba al retorno de Cristo y que no podemos tomar partido normalmente en favor de unos y no de otros o al revés, porque detrás hay los mismos trabajando y vaya los que hay y no los hemos venido denunciando a través de conferencias y con datos, pero la mayor parte de la población de eso jamás se va a enterar, pero nuestro deber es decírselo. 25 muertos en los bombardeos a la ciudad siria de Idlib. Ya veis, muertos en cantidades. Turquía considera las posibilidades de cooperación militar con Rusia ante el rechazo de la OTAN. Era de esperar. Si la OTAN no quiere nada con ellos, ¿hacia quién se acercan? Hacia Rusia. Era de esperar totalmente, y lo estamos viendo, y todo se va preparando para un cumplimiento profético trascendental. Y en Francia apuñalan a un rabino al grito de Allahu Akbar. Una vez más, mirad qué dice aquí. El agresor, que ya ha sido detenido por la policía, es musulmán y tiene antecedentes psiquiátricos. Mira por dónde. ¿Qué está pasando? Que ahora todos los que están en antecedentes psiquiátricos se les da por querer matar gente. Qué cosas más raras, ¿no? Estados Unidos envía aviones para proteger a las milicias kurdas atacadas por el régimen sirio.
Y aquí hay los otros actores en juego, los kurdos. Y evidentemente a algunos no les interesa que los kurdos cojan su propio territorio. Y en un lado tenemos a Siria, que no le interesa, al otro lado tenemos Turquía, que tampoco les interesa, pero sí interesa apoyarlos desde Occidente para terminar de desestabilizar más la cuestión en esa zona, tener más actores interviniendo en ese gran drama, todos utilizados, por supuesto. Los kurdos controlan gran parte del noreste y norte de Siria, cerca de la frontera con Turquía, donde han proclamado una región autónoma, pero todavía luchan contra facciones progubernamentales en la ciudad de Asaka. Esta es la situación. Y mirad ahora esto, Irán recibe el sistema ruso de misiles antiaéreos S-300. Una vez más, ¿quién está ahora preparando el terreno en ese lugar para que Irán se refuerce? Pues Rusia. ¿Y todo para qué? Pues para que no hayan posibles ataques desde Occidente y aún la cosa vaya más. ¿Por qué? Porque hay unos intereses que siguen siendo ¿de qué? Petróleo, señores, petróleo. Petróleo, gas, cómo no. Por eso la gente va a ayudar a unos y van a atacar a otros. Y da igual el bando que se mire, lo que se persigue es lo mismo. Los atentados del Estado Islámico en números. Un estudio de la Universidad de Maryland calcula en 33.000 muertos, 41.000 heridos y 11.000 secuestrados. Y todo esto prácticamente desde hace tan pocos años como el 2014. El Estado Islámico recurre por primera vez a mujeres suicidas para atacar al ejército libio. Las fuerzas libias, respaldadas por el gobierno de Trípoli, luchan por expulsar a los terroristas de la ciudad de Sirte. Pero ahora, ¿qué utilizan? Dicen, a mujeres también. Y veremos que ya no son solo mujeres. Estas son las informaciones que llegan, luego verificarlas, a veces puede ser y a veces no, ya lo sabéis. Pero la información va llegando y seguramente puede ser cierto, porque sí vamos a ver cómo también los niños son utilizados y de qué formas. Arabia Saudita bombardea el palacio presidencial yemení y causa varias víctimas. ¿Cuántos actores estamos viendo, por todos lados? El gobierno turco teme un levantamiento de los kurdos en Siria. Y evidentemente, ¿qué hay que hacer en ese caso? Pues mira qué nos explica aquí. El primer ministro turco, Binali Yildirim, ha asegurado que su país tendrá un rol más activo en relación al conflicto sirio. Yildirim ha admitido que Ankara no puede permitirse que Siria quede dividida a partir de criterios étnicos. Para el analista internacional Carlos Pazmiño, las declaraciones del primer ministro turco evidencian el miedo de Ankara ante un eventual levantamiento de los kurdos, porque causaría más división del territorio, por tanto, más problemas. Pero a alguien le interesa que eso sea así y a alguien no le interesa que sea así. Mirad este vídeo donde se va explicando todo esto, es interesante. Ya veis cómo todo evidentemente es por intereses. Alemania pedirá a ciudadanos que acumulen comida y agua en caso de ataque. Mirad cómo ahora ya empieza a desbordarse todo, debido al temor de nuevos ataques o de catástrofes naturales. Piden a la población que empiece a acumular comida y agua. ¿Qué se está generando con todo esto? Pues un temor entre la población absoluto. Y no solo esto, sino que hoy mismo ha salido la noticia de que se están planteando, en caso un poco más grave, de volver a instaurar el servicio militar, la famosa mili. Y hace 5 años que lo retiraron, pues ahora se plantean volverlo a hacer. En fin, la situación, como decíamos, guerra en Oriente Medio, sí, pero ¿qué más sucedería? Terror en el resto de lugares del mundo occidental. Un adolescente suicida causa al menos 51 muertos en una boda kurda en Gaziantep, en Turquía. Antes os lo decía, los niños también utilizados en todo este juego, tristemente juego. Dicen que tenía entre 12 y 14 años, ahora dudan que si realmente fue un chico de esta edad, pero recordemos que hay más chicos de estas edades que están siendo utilizados y después también veremos uno. ¿Pero os habéis dado cuenta capaces de matar en una boda 50 y pico de personas y quedarse tan tranquilos? Francisco reza por las víctimas del atentado durante una boda en Turquía. Era de esperar. Después del Ángelus pidió el don de la paz para todos.
Y es curioso, el don de la paz para todos. Recordemos una vez más el viajecito que el Papa hizo a un lugar lanzando unas palomas de la paz en dirección hacia ese país. Pues ya estáis viendo los resultados, ¿eh? Y ahora, condolencias. Un terrorista suicida se inmola frente a un edificio gubernamental en Somalia. Se han confirmado 23 víctimas mortales. Boko Haram mata a 10 personas y secuestra a otras 13 en una aldea en Nigeria. 14 milicianos libios y 35 yihadistas muertos en combates por el control de Sirte. Al menos 40 muertos en Asaka tras la escalada de tensión entre los kurdos y el régimen sirio. Ya veis que hay muertos en cantidades industriales. Evitan que un menor active en Kirkuk su cinturón de explosivos. Esto es el otro caso que os decía. Niños que están utilizándolos a estas edades, 12 años, 13, 14. ¿Para qué? Para ser suicidas. Algunos no se sabe si lo van a detonar ellos, el explosivo, o lo van a detonar a distancia. Pero ya veis qué situación, ¿eh? Turquía retira a su embajador en Austria. Mirad hasta dónde empieza a llegar ya todo, ¿eh? Cada vez más clara la división entre Turquía y el grupo occidental. Esto son síntomas de que aún vienen cosas peores. Y con todo esto, nuevo orden mundial. China pide alianza con Rusia para un nuevo orden mundial. Nos damos cuenta cómo todo se está preparando para que llegue ese momento decisivo. Citando otro fragmento del discurso del presidente chino donde dice: el mundo está a punto de un cambio radical, todo termina para dar paso a un nuevo orden mundial. El informe también destaca la vigilancia interna china a los supuestos agentes de Occidente en lo relativo a las intervenciones foráneas en las disputas territoriales en la zona. En tanto, hace referencia a la postura del presidente ruso Vladimir Putin y su gran interés en el desarrollo de la cooperación militar y económica con China. Para el jefe del gobierno de Rusia, resalta, las relaciones ruso-chinas son una alianza estratégica global. Pues bien, ¿no nos lo decía la profecía todo esto? Pues aquí lo tenéis. ¿Y aún no queremos creer en las profecías del Señor? Las que están verdaderamente puestas, escritas en la Biblia desde hace tantísimos años y que seguimos viendo su cumplimiento a diario y más que nunca. ¿Qué esperamos a querer dejarnos de prejuicios y aceptar la verdad? También apartado para ecumenismo aquí dentro. Cristianos en las mezquitas, una respuesta a la página negra del 11 de septiembre. Entrevista a Fuat Aodi, de Unidos para Unir, que sigue a la de musulmanes en las iglesias tras el asesinato de un sacerdote en Francia. ¿Y en qué consiste todo esto? Pues muy sencillo. Resulta que hay que intentar unirlos a todos, aunque tengan creencias distintas. ¿Y qué mejor forma que haya cristianos que vayan a las mezquitas y musulmanes que vayan a iglesias? Pues bien, este es el proyecto que se está trabajando para conseguir ese acercamiento, esa forma en que todo vaya bien y sea un ejemplo para el mundo. ¿Todo esto? ¿Para qué? Evidentemente, ecumenismo. Qué bien se está trabajando todo. Y ante situaciones adversas, ¿quién se niega a las buenas causas, entre comillas? Pues vamos a dejar ahora ya este apartado, que ya veis cuánta densidad trae cada semana, para adentrarnos un poco en ciencia y tecnología. China lanza KES, el primer satélite de telecomunicación cuántica del mundo. ¿Y en qué consiste todo esto? Pues bueno, ya lo veréis dicho en este vídeo todo, porque la explicación es más entendible para la gente que no es habitual del mundo de la ciencia. China lanza el primer satélite, recordemos esto, de comunicación cuántico de la historia. Veréis que no solo va a servir para cuestión de ordenadores, va mucho más. Pues ya veis, se busca también el tipo de traslación de un lugar al otro sin medios de transporte. ¿Se conseguirá? Bueno, ya se está trabajando también en esto. Crean un aparato que convierte el aire en agua. Ya habíamos visto algunos de estos artilugios, pero ahora este es pequeño y está inventado por un estudiante indio.
que además lo interesante de esto es que es capaz de generar casi 2 litros por hora. Y totalmente gratuito, ¿eh? Bueno, pues algo a tener en cuenta para ciertos lugares, ya lo veis. Revelan cuánto tiempo una persona puede vivir después de la muerte. Los científicos aseguran que este tiempo es crucial para poder salvar a pacientes en estado grave. Ya sabéis, se habla de esas personas que están muertas clínicamente, pero que su cerebro aún tiene algo de funcionamiento. Pues ahora constatan que dura unos 3 minutos y que además durante ese tiempo perciben lo que sucede a su alrededor. Tened esto en claro y en mente porque más adelante vamos a ver una noticia relacionada con esto y cómo el diablo lo va a utilizar a la perfección para variar. Y ya lo presentamos en Puertas Dimensionales, pero no está de más que presentemos lo de hoy. La carga del coche eléctrico en 5 minutos en camino. La compañía israelí, que se hiciera notar con un proceso de carga para móviles en unos pocos segundos, avanza un sistema similar para recargar baterías mucho más grandes. Centran sus esfuerzos en la disipación del calor en los procesos de carga y descarga, motivo actual de la degradación de las baterías. Pues si esto se consigue, evidentemente el mercado de los coches eléctricos se va a disparar, porque muchas personas temen el quedarse sin la autonomía de carga. Pues mirad cómo todo va avanzando. Y apartado ahora para guerras y rumores de guerras. Si antes hemos visto cómo está la situación en el mundo, pues aún hay más. Corea del Norte retoma la producción de plutonio para armas nucleares. Una vez más, temor. ¿Por qué? Porque Estados Unidos y países occidentales temen que esto pueda suceder, incluso Japón, y que puedan haber, bueno, ya os lo imagináis. Mirad también ahora esto, tensión en Asia. Mientras Pekín y Manila dialogan, Washington se prepara para la guerra. El Pentágono está absolutamente aterrado al observar las capacidades de Pekín y el complejo industrial militar estadounidense predice ya una guerra. Esto lo sostiene un periodista llamado Pepe Escobar. En fin, que por todos lados la situación está más que tensa. Y era de esperar, todo se va a cumplir. Y todo se va a cumplir muy pronto, porque Cristo vuelve muy pronto. Y todo lo profetizado tiene que pasar antes. Por eso todo se está acumulando, ¿y de qué modo? Y aún añadimos a algún otro personaje a toda esta cuestión. En Asia, en Filipinas, el presidente filipino amenaza con salirse de la ONU y crear una nueva alianza. El mandatario filipino califica a la ONU de inútil y de estúpido a uno de sus portavoces por pedir que cese la ola de muertes de supuestos narcotraficantes. ¿A quién se está acercando también el presidente filipino? Pues a Occidente no. Nueva alianza con China y Estados africanos. Bueno, pues evidentemente esto quiere decir, ¿habrá problemas para Filipinas también? ¿Va a quedar algún lugar de este mundo que quede inmaculado ante este tipo de situaciones? Qué difícil. Por eso algunas personas dicen, yo si me voy de este país, me voy al otro, estaré más seguro. Bueno, de momento, pero a este paso ya veis cómo va a estar todo en todas partes. Y ahora un apartado para los Juegos Olímpicos de Brasil, que han concluido ya. Río de Janeiro clausura sus Juegos Olímpicos a ritmo de carnaval y samba, como era de esperar, claro. Carnaval, samba y forró. Río eligió la fórmula del éxito seguro y lo que mejor sabe hacer para despedir los Juegos Olímpicos de 2016 con una emotiva ceremonia que puso a bailar al legendario Maracaná pese a la lluvia. Y mirad qué dicen ahora. Una fiesta para lavar el alma, según los organizadores, que estuvo pasada por el agua que cayó sobre la ciudad durante buena parte del día y que terminó con un espectáculo vibrante de música tropical y color. Una fiesta para lavar el alma. En fin, sobran las palabras, ¿verdad? ¿Qué hay detrás de todas estas cuestiones, también de Juegos Olímpicos, de esto que se monta alrededor? ¿Tiene que ver con cuestiones de Dios? Precisamente los conceptos, nada que ver, por supuesto. Mirad también algunas imágenes de esa clausura. En el centro de ese estadio, ¿veis también como la forma de un árbol? Bueno, aquí también lo vemos distinto.
Una vez más, algo nos recuerda a algo que sucedió en Londres, ¿no? Londres 2012. Sería la acacia, ese tipo tan mitológico de árbol para las sociedades secretas. Bueno, el caso es que, como siempre, han habido cosas a tener en cuenta. Mirad esto si no. Esto es el Parque Olímpico. Mirad qué curiosa forma le dieron los creadores de esta zona, que fueron los mismos que diseñaron cuestiones en Londres 2012. ¿Veis un camino serpenteante, verdad? Bueno, decís, bueno, ya una cuestión de serpiente, bueno, será o no será, pero es que veis de dónde surge. Surge de este círculo, aquí abajo en la imagen, y ¿no veis qué forma tiene? Señores, esto es un pentagrama, una estrella de 5 puntas, y evidentemente, tal como está encarada, es vida. ¿Lo veis mejor así? Evidentemente, ¿qué han hecho también? Pues poner una cruz en medio de ese pentagrama y despista un poco, pero si seguís los trazos es un pentagrama total. Una estrella satánica invertida. Bueno, pues nada, como siempre, como suele pasar en estos grandes acontecimientos, más de lo mismo. Y ahora, episodio para animales muertos. Era una profecía, al fin de los tiempos irían apareciendo animales muertos a mansalva. Pues mirad este vídeo donde hay un resumen de lo que ha ido aconteciendo en poco tiempo. Pues ya veis, en pocos días, qué cantidad de animales muertos. Y en este caso, todo es prácticamente fauna marina. Y el texto bíblico lo ponía, ¿eh? Un caso sin precedentes. Aparecen decenas de miles de peces muertos en el río Yellowstone. Pues añadir a lo del vídeo. Hallan decenas de miles de peces muertos en esas aguas, en el estado de Montana, en Estados Unidos. Las autoridades alertan de las importantes consecuencias económicas. Pues sí, serán consecuencias económicas, pero es que esto nos debería hacer pensar que hay unos avisos por parte de Dios que quedaron plasmados en su palabra y que como no tengamos en cuenta, no nos vamos a enterar que el retorno de Cristo es prácticamente inminente. Y por si aún no nos terminamos de enterar, vamos a ver en un repaso de noticias como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y Gomorra, de Lot, etcétera, etcétera. El pensamiento de todos, ¿cuál era? De continuo solamente hacia el mal. ¿Y qué más había? Pues cuestión de aspectos sexuales depravantes. Mirad ahora qué va apareciendo. Sexo a cambio de techo. Anuncios británicos hacen propuestas indecentes a mujeres sin hogar. Las ofertas están dirigidas a mujeres desesperadas que creen que no tienen otras opciones y a aquellas que pueden haber sido ya víctimas de violencia sexual o doméstica. Qué lamentable aprovecharse de estas situaciones así. Qué pocos escrúpulos. Una pareja octogenaria protagoniza la primera unión civil homosexual de Turín, en Italia. Franco y Gianni han contraído matrimonio a las edades de 83 y 79 años tras 52 años de relación. Han durado, ¿eh? Y siguen durando. Pero ya veis la edad que tienen y el paso que dan ahora. Y mirad qué dicen. Tras el acto civil, quisieron compartir su felicidad con los más allegados con una comida íntima. Ahora les espera la luna de miel. Franco y Gianni son una pareja religiosa y han elegido Lourdes como destino porque tienen mucho que agradecerle a la Virgen, de la que son devotos. En fin, pues el Papa Francisco estará muy contento, ¿eh? Porque es lo que está promocionando, incluso en el catolicismo. Qué cosas hay que ver, ¿eh? Qué cosas. Vamos a ver otro vídeo. Experimentación con embriones mitad humanos, mitad animales. ¿Qué tiene que ver esto con los días de Noé y demás? Pues una vez más os remito a nuestra web oficial del Gran Engaño, donde vais a ver todo el tema en una serie llamada Los Antediluvianos. Y vais a ver que lo que ahora el hombre está haciendo, ya lo habían hecho los antediluvianos. Y llegaron hasta un clímax que pronto estamos a punto de alcanzar. Y vino el diluvio, porque Dios dijo: hasta aquí habéis llegado. Y había una advertencia, como en los días de Noé, serían los días del retorno del Hijo del Hombre, la segunda venida de Jesús.
y estamos llegando exactamente a lo mismo. ¿Nos damos cuenta de la advertencia? Wow. Es impresionante ver cómo la ciencia está tomando este camino de mezclar entre humanos y animales y de hacer super algo, sea super animales o super hombres. En definitiva, como en los días anteriores al diluvio, como en los días de Noé. Ya va siendo hora que nos demos cuenta de la realidad. Violencia sin fin. Secuestran y matan a 8 personas en México. Los cuerpos de 7 hombres y una mujer fueron encontrados el viernes. Y ya sabéis cómo está la situación en ese país. 2 sicarios asesinan a un motociclista a plena luz del día en Brasil. Sí, donde han habido las Olimpiadas, en Brasil. Pues mirad cómo está también la situación allí, al igual que en otros países. Y cuando veáis las imágenes os vais a quedar estremecidos. Os digo que son imágenes muy crudas, si no queréis no las veáis. Pero esta es una realidad que está pasando mucho en una zona muy concreta de este mundo. La zona latinoamericana, centroamericana básicamente, y un poco del sur también. Y vais a ver cómo todo esto cada vez se va ampliando más. Si queréis mirar las imágenes. ¿Ya habéis visto? Matar por un poco de dinero. Una persona tan tranquila en su moto, se le acercan los 2 por detrás con otra moto, le disparan, lo matan allí al acto, y veis a personas que vayan a ayudar, a socorrer al que queda allí tendido en el suelo. Nadie sale de su automóvil, nadie se acerca andando, nadie quiere saber nada. Temor. A causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y así está pasando. La gente está con miedo absoluto. ¿Y no recuerda esto como en los días de Noé? Matar por placer, a cambio de algo de dinero también. Hiere con arma blanca a 8 mujeres jóvenes en una piscina en Tokio. Y un desconocido entró y empezó a acuchillar a chicas de 19 a 21 años. Porque sí, nadie sabe el porqué. Qué cosas están pasando, ¿eh? Apartado ahora para accidentes. En México, un accidente de tránsito deja al menos 8 muertos en el estado de Sonora. Mueren 9 personas en un accidente de tráfico en el suroeste de China. Y ahora incendios. Un incendio en una mina en China deja al menos 12 muertos. Los bomberos no controlan el fuego en California que ha arrasado 10.370 hectáreas. Dicen que se alineó todo, el viento, el combustible y la topografía. Cuando eso sucede no hay nada que puedas hacer, decían. Pues esta ha sido la situación. Casas barridas por el fuego, totalmente devastadas, propiedades perdidas y, como no, la gente huyendo. Pues mirad ahora el vídeo donde aparece esto. Los bomberos no controlan el fuego en California que ha arrasado 10.370 hectáreas. Bueno, pues mirad ahora otra noticia ya un poco distinta, el cambio climático, que ya sabéis que siempre va relacionado con Laudato Si, porque todo lo refuerza. Julio de 2016 rompe el récord y se convierte en el mes más caluroso desde que hay registros. Una vez más, batiendo récords, es lo que nos están diciendo por todos lados. En Estados Unidos, la fracturación hidráulica provoca grandes fugas de gas metano. La NASA demuestra que la mayoría de las emisiones de gas metano en Utah, Arizona, Nuevo México y Colorado, en Estados Unidos, son fruto del fracking, ya lo sabéis, para extraer petróleo con este nuevo sistema que se puso de moda y que genera emisiones de gas metano tremendo. Pues mirad qué dato da aquí. El metano es el componente principal del gas natural que se emplea como combustible. Además, es un fluido que genera efecto invernadero, debido a que es 86 veces más potente a la hora de atrapar calor que el dióxido de carbón, con lo cual contribuye a aumentar el calentamiento global de manera más acusada. Entonces, el calentamiento global, ¿quién lo provoca? Una vez más, datos que se van añadiendo, datos y datos de todos lados, para provocar una situación caótica. Y eso sí, para buscar una ley en las naciones, no olvidéis esto, el Papa sabe cómo funciona esto muy bien.
La peor sequía en 19 años deja un cementerio de caimanes en Paraguay. Podríamos haber puesto esta noticia en animales muertos, pero no es el caso. En este caso se sabe la causa y es precisamente por unas sequías tremendas. Todos los años, entre abril y octubre, el Pilcomayo se seca. Pero este año el fenómeno cíclico de la sequía se ha acentuado por el cambio climático y la deforestación, según la directora. Se trata de la peor sequía en los últimos 19 años, ya que no ha llovido desde abril en el Chaco. Y aquí veis imágenes de personas aún intentando rescatar a algunos de estos caimanes para poderles preservar la vida. Desalojan una aldea de Alaska por culpa del calentamiento global. Los residentes de la pequeña localidad de Shishmaref se ven obligados a abandonar sus casas ya que la isla se está desapareciendo. Los residentes de una aldea de la costa de Alaska, en Estados Unidos, han votado este martes a favor de desplazarse a tierra firme debido a la subida del nivel del mar, informa el diario británico The Guardian. Está subiendo el nivel del mar y estas islas, como no son muy altas, empiezan a desaparecer. Por tanto, calentamiento global, cambio climático, siempre hay algo que provoca que todo esto sean problemas para toda la humanidad. Y ya venimos diciendo que había además detrás, que evidentemente normalmente los medios de comunicación no cuentan. Si os interesa, miradlo en nuestra página oficial del Gran Engaño y vais a ver qué datos hay, que evidentemente la opinión pública poco conoce. Esta es la ubicación del lugar, ya lo veis, qué parte de Alaska. Miles de lagos azules en la Antártida preocupan a los científicos. Entre los años 2000 y 2013 se han formado cerca de 8.000 nuevos lagos superglaciares en el glaciar de Langkodde, ubicado en el sector Tierra de la Reina Maud, en la Antártida Oriental. También dicen que por el cambio climático, claro, se están generando más lagos. Una vez más, como siempre, todo es lo que genera el temor en las personas por todos lados. Situación social, situación económica, situación medioambiental, todo, por todos lados. Y evidentemente a alguien le va muy bien todo esto. Y vamos a hablar precisamente de ellos, el Vaticano. Un posible viaje papal y vírgenes. Mirad esto. Pondrán una imagen de Nuestra Señora Aparecida en los jardines vaticanos. Se baraja la hipótesis de un viaje a Brasil en 2017. Esta vez no hay JMJ en Brasil, Jornada Mundial de la Juventud, sino que sería un viaje ya directamente para otros fines, para otros menesteres, dicen. Y sería el año que viene. Mirad aquí un poco de cuántas vírgenes se están poniendo en los jardines vaticanos. Pues mirad si hay unas cuantas. Monumento con una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de México, una imagen de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, Virgen Santa María de la Antigua, patrona de Panamá, y de la Virgen de Suyapa, patrona de Honduras. Y también hay una imagen de la patrona de Costa Rica, la Virgen de los Ángeles. Y resulta que todas son la Virgen María, o eso dicen. Pues recordad todas estas patronas y madres y Nuestras Señoras, porque vais a ver algo hoy que una vez más el que sea católico se lo tendrá que mirar muy bien. Sí, se lo tendrá que mirar muy bien y meditar en realmente qué está haciendo. Ya lo veremos más adelante. Todo el mundo en pos de la bestia. Encuentro entre Francisco y Hollande tras el asesinato del sacerdote en Normandía. Una audiencia privada de 40 minutos que para los analistas mejorará los lazos entre Francia y la Santa Sede. Pues claro que los va a mejorar, por supuesto, aún más de lo que ya están. Y aunque toda la masonería esté controlando prácticamente el gobierno francés, es curioso cómo hay esa unidad con la Santa Sede. Mirad qué nos dice aquí. A continuación, en el intercambio de dones, el presidente le regaló al Santo Padre una porcelana de Sèvres con el escudo de Francia. Por su parte, el pontífice le regaló una escultura en bronce del artista Daniela Fusco sobre la profecía de Isaías que habla del desierto que se transforma en un jardín, y también de una copia de la encíclica Laudato Si, de la exhortación apostólica Amoris Laetitia y del Evangelii Gaudium, o sea, la ruta a seguir por parte del gobierno francés. El Papa se lo entrega a Hollande. Pues mirad ahora el vídeo donde
se muestra ese encuentro. Llegado la hoja de ruta, evidentemente se despidieron. Y ya recordad que todo esto tiene que ver, además, que viene precedido por el asesinato de ese sacerdote en Normandía. Moral, Laudato Si, ecumenismo, ¿todo esto en qué? Miradlo. Francisco constituye el dicasterio Laicos, Familia y Vida. El prefecto del nuevo dicasterio es Monseñor Kevin Farrell, obispo de Dallas. Una vez más, todo se está centrando mucho en el tema de la familia, también en los laicos, de difundir, de hacer una labor caras de iglesia hacia afuera. Y vida, evidentemente, ya sabéis que se debe a todo el tema de aborto y demás. Pues mirad ahora esto. Francisco, matrimonio y familia, profundizar el horizonte de la misericordia. El Santo Padre escribe a Monseñor Paglia, nuevo presidente de la Pontificia Academia para la Vida y gran canciller del Instituto de Estudios sobre Matrimonio y Familia. Pues el gran canciller, en definitiva, mirad por dónde va el tema. En particular sobre los diversos aspectos que conciernen el cuidado de la dignidad de la persona humana en las diferentes fases de la existencia. El respeto recíproco entre géneros y generaciones, la defensa de la dignidad de todo ser humano, la promoción de una calidad de vida humana que integre el valor material y espiritual, en la perspectiva de una auténtica ecología humana, que ayude a volver a encontrar el equilibrio original de la creación entre la persona humana y el universo entero. Una vez más, Laudato Si en estado puro. Por ello, Francisco invita a favorecer el diálogo cordial y activo con otros institutos científicos y centros académicos, también en el ámbito ecuménico o interreligioso, ya sea de inspiración cristiana, así como de otras tradiciones culturales y religiosas. Porque inclinarse ante las heridas del hombre para comprenderlas, curarlas y sanarlas es la tarea de una iglesia confiada en la luz y en la fuerza de Cristo resucitado. Y con estas palabras tan bonitas están diciendo ecumenismo para todos. Una vez más, todo muy bien maquillado y servido en bandeja. Hablando de ecumenismo, el Papa participará en Asís a la Jornada Mundial de Oración por la Paz y habrá 400 líderes de diferentes religiones en ese lugar, todos pidiendo por esa paz, una oración por la paz. Sed de paz lleva el título, religiones y culturas en diálogo. Evidentemente, empeño por la paz. ¿Cuánto está sonando la paz? Una vez más doy gracias al Señor por hacernos presentar estos temas de la paz de Dios, que llevamos 33 partes y van a haber bastantes más si Dios quiere, donde estamos mostrando cuál es la auténtica paz de Dios y no lo que estos señores están vendiendo. Y ahora apartado también para música ahí dentro, ¿sí? Y en Austria mirad lo que hacen, rock, oración y confesionarios en el festival Kate to Life. Este año contará con la oración matutina organizada por los monjes dominicanos de la comunidad de San Juan. Y ya veis qué tipo de escenario, ¿no? Lo mismo que podríais ver en cualquier lugar de fiesta de cualquier parte de este mundo, sobre todo de farándula, ¿no? Pues era de esperar que esto aconteciera. Los jóvenes se los están ganando como pueden, dándoles lo mismo que el mundo les da. Pero mirad esto además, y que es muy significativo probablemente. Una iniciativa de la arquidiócesis del cardenal Christoph Schönborn, que se presenta como una ocasión claramente no convencional para acercar a los jóvenes a la espiritualidad. Y resulta que este señor es el que tantas veces venimos diciendo, que es judío de origen, pasado al catolicismo, convertido al catolicismo, que es de los cardenales jóvenes, entre comillas, y ¿será el que le tocará ir a Jerusalén? ¿Será el que le tocará hacer el cambio de Roma a Jerusalén, siendo papa? Pues sigamos pendientes, porque ahora ya veis que lo están vinculando mucho a los jóvenes. Y los papas, ¿con quién se vinculan desde Juan Pablo II hasta aquí? A los jóvenes. Estemos atentos, ¿eh? Y antes os lo decía, cuando hemos visto esas cantidades de vírgenes que aparecen puestas por los jardines vaticanos, que íbamos a tratar de algo,
reina del cielo. Una vez más se ha hablado de reina del cielo en medios vaticanos. El Papa en el Ángelus dice, nuestra salvación no es un videojuego. Y en ese texto del 21 de agosto dice un apartado, esto que vais a ver aquí. A la Virgen María, puerta del cielo, le pedimos que nos ayude a no perder las ocasiones que el Señor nos ofrece para cruzar la puerta de la fe y así entrar en un camino ancho. Es el camino de la salvación capaz de recibir a todos quienes se dejan abrazar por el amor. Fijaos, luego evidentemente termina con no se olviden de rezar por mí, para variar, pero puerta del cielo. En otras ocasiones es reina del cielo. Si es la reina, también en este caso es la puerta de acceso al cielo. ¿Esto es bíblico? No, señores, esto es una aberración doctrinal. Y aquellos que me dicen que soy un hereje por decir que la Virgen está muerta y enterrada y que cuando despierte va a ser en la segunda resurrección, en la resurrección, cuando Jesús vuelva por segunda vez, yo no estoy diciendo una herejía, estoy diciendo algo totalmente bíblico. La herejía es el que dice lo contrario, que está en el cielo y hace intercesión y tantas cosas más, como ser puerta del cielo o reina del cielo, como mostramos en la anterior temática. Hablando como reina del cielo, precisamente mirad estos textos. 1 de Samuel capítulo 7 versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Diréis, ¿y esto qué tiene que ver? Aquí habla de Astarot. ¿Y quién era Astarot? Pues mirad los otros dos textos y lo entenderéis. Jeremías 7:18. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa, para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Ya veis que hay una similitud entre estos dos textos, un paralelismo además con alguien, reina del cielo. Y mirad Jeremías 44:18. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Esa reina del cielo era la señora Astarot, por decirlo de algún modo, señora. Y es la que, con el paso del tiempo, fue cambiando de nombre a través de años y de culturas distintas, siendo adorada por todo el mundo. Y que antes de Astarot también tenía otro nombre, que era Semiramis. ¿Y por qué pasó en distintas etapas por este mundo con distintos nombres? Sencillamente porque se adaptaba el tipo de culto a los lugares. Pero mirad, era adorada en todas partes, y en todas partes se hacían estatuillas de ella. Mira, como sucede con lo de la Virgen, qué cosas. Pero mirad ahora esto. ¿Quién era Astarte? Evidentemente una asimilación de una divinidad pagana mesopotámica. Y tenía distintos nombres, como hemos dicho. Y todo esto, ¿para qué servía? Para que fuera adorada bajo distintos nombres, como Astoret. Y mirad esta imagen de abajo a la derecha. Nótese su traje de estrellas. ¿Por qué llevaba traje de estrellas Astoret? Pues porque era la reina del cielo. ¿Y no recordáis a nadie que aparezca con un atuendo con estrellas en su vestimenta? No me digáis que no. Ahora lo vamos a ver. Pero Astoret, que era uno de sus nombres, como fue Diana de los Efesios y tantos nombres más, resulta que era adorada continuamente en tantos países de este mundo y a través de tantos años. ¿Y a quién estaba asociada con el paso del tiempo? ¿Qué os parece esto? Semiramis y Tamuz en Babilonia, madre con el niño. De ahí surgen todos estos conceptos. De ahí. En Egipto, Isis y Horus, igual, madre con el niño. Y en una cierta época aparecen María y el niño Jesús. Pero evidentemente sobre esto no debería haber culto alguno,
a la Virgen, sino solo al Señor. Y en cambio la Iglesia Católica, ¿qué hizo? Pues adaptar todos los personajes antiguos, como los otros que veis aquí de Namnu y Enki en Sumeria, Shingmu en Asia o Devaki y Krishna en la India, adaptando esa divinidad pagana con su niño al rol que después le dieron a la Virgen María con el niño Jesús. Evidentemente Satanás sabía lo que iba a pasar, sabía que el niño nacería y el niño necesitaba tener una madre para nacer. Y evidentemente, ¿qué hizo? Pues sabiendo el plagio, porque lo sabía de sobras el plan de salvación del hombre, Satanás, instauró esos cultos paganos para que trascendieran la verdadera fe que el pueblo de Dios debería tener y todo el mundo. Y la gente se empapó de todo el paganismo absoluto, haciendo cosas que parecían de cuestión divina y en verdad eran cuestión satánica. Y llega el catolicismo y ¿qué hace? Coger el papel, el rol de esa divinidad pagana y adjudicárselo precisamente a la Virgen María y al niño Jesús. Una aberración total. Y claro, después tuvieron que decir además que la Virgen María se iba hacia el cielo. Antes os decía, ¿por qué llevaba estrellitas Astarot en su vestimenta? ¿Y quién llevaba estrellitas también en su vestimenta? Bueno, aquí veis a la María de Guadalupe, también con crío incluido, pero mirad arriba. Algunos le llaman Virgen de Guadalupe, otros, si estudiaran un poco la Biblia directamente, verían que esa señora con un manto repleto de estrellas no sería otra que la señora Astarot o Semiramis. Una vez más, el culto pagano disfrazado de cristianismo, de un falso cristianismo, que llevaría precisamente el mundo, al mundo católico, a la idolatría más absoluta. Y todos tan engañados y tan fanáticos tantísimas veces de una virgen, con el nombre que queráis y de la población que queráis, y no se dan cuenta que están adorando al que se aparece haciéndose pasar por una virgen, que es el mismo Satanás. ¿Cuándo aprenderemos a estudiar la Biblia por nosotros mismos y la historia? ¿Cuándo aceptaremos la realidad y no diremos hereje a alguien que dice la verdad bíblica y no sigue la tradición católica, tradición satánica, por supuesto? Católicos, ya va siendo hora que reaccionéis. Queda poco tiempo para el regreso de Cristo. ¿Aún queréis estar en el error? Algunos de vosotros sois personas cristianas excelentes más que muchos y más que muchos adventistas. ¿Qué hacéis en Babilonia aún? ¿Os dais cuenta por qué se dice Babilonia en la Biblia? Porque siguen dando el culto a lo que se daba en Babilonia, disfrazado de cristianismo. ¿A qué esperáis? Dios os llama, reaccionad ya porque el tiempo es breve. Y sigamos, ecumenismo y laudato si. El Papa a los valdenses metodistas les pide caminar con sinceridad hacia la plena comunión. Expresa el deseo de que las diferencias no impidan la colaboración en el ámbito de la evangelización, del servicio a los pobres, a los enfermos, a los migrantes y en el cuidado de la creación. Les está diciendo laudato si para todos. Y evidentemente hay algo que los une a todos. La observación del domingo, por supuesto, porque estos valdenses ya no son los de antes, los de Pedro Baldo que guardaban el sábado como día de reposo y no se habían vendido por temor a ser muertos a las persecuciones papales y observando el domingo como ahora hacen ya hace muchos años. Y ya sabéis que el Papa precisamente dice que su origen es de los valdenses. ¡Qué cosas! Pues nada, una vez más que van a buscar la paz, la unión, el ecumenismo. Próximo viaje papal. No es a Brasil el que ahora os presento, es otro. Y ya habíamos hablado de que el Papa había hecho un primer paso en ese viaje. Ahora venía el segundo. Y será precisamente del 30 de septiembre al 2 de octubre. Pax Vobis.
Es el lema del viaje apostólico de Francisco a Georgia y Azerbaiyán. Paz a vosotros. Es esto. ¿Os dais cuenta del lema? Paz a vosotros. Y va el Papa allí. ¡Ay! ¡Ay! Estaremos pendientes de ese viaje, porque una vez más, ya sabéis que esos países están en el punto de mira de alguien, y algo va a pasar. Los viajes del Papa aún creen que es solo para ir de misiones, dando recuerdos a la gente. Bueno, pues nada. Saltamos ya al lado del Vaticano al protestantismo apóstata, otro que tal, y otro que es denunciado como el falso profeta en Apocalipsis, el protestantismo apóstata. Pastor mata a mujer en su intento por demostrar que el poder de Dios era real. No se le ocurre otra cosa a este pastor sudafricano que ponerle un cajón de un altavoz encima de una chica jovencita, se sienta encima además, por si fuera poco, y resulta que, claro, el milagro es pues todo lo contrario, que se muere. Se muere. Y luego, claro, habla de acusar a la niña por tener poca fe. Madre mía. Y aún hay feligreses que asisten a todo esto. La verdad es que ¿quién es más culpable? ¿El que hace estas barbaridades o los que apoyan estas barbaridades? Desde luego, protestantismo apóstata. Luego, ¿qué hemos de esperar? ¿Que la gente quiera creer en las cosas de Dios viendo estas cosas? Evidentemente el diablo se lo está montando muy bien, a la perfección, y está generando situaciones tan rocambolescas y desgraciadas que hace que la persona que es un poco sensata dice, esto son salvajadas. Por tanto, fijaos qué fácil es relacionar salvajadas con Dios, con Biblia, por tanto, nada de nada. ¿Os dais cuenta por qué cada vez hay más ateos en Occidente? Es lógico, ¿no? Tenemos un mensaje para dar, para destapar todas estas cosas y mostrar la verdad de Dios. Y eso depende de nosotros. Pero hay una gran labor por hacer. Mientras tanto, también, aullad ricos. ¿Recordáis el texto? Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Y esto está en Santiago 5:1. Y es una profecía que abarcaría al fin de los tiempos sobre todo. Una lucha en caviar negro de dos modelos en una fiesta de banqueros provoca indignación. El número requirió más de 150 litros de este producto de lujo. ¿Y en qué consistía eso? Pues era un encuentro de banqueros, que además les costó la broma $1.000.000, más o menos. Después sí, con la pastita hicieron canapés y ofrecieron a los invitados. Mientras hay personas que se mueren de miseria, incluso en esos países lo pasan mal, ya veis algunos, lo bien, entre comillas, que se lo pasan. Aullad ricos por las miserias que os sobrevendrán. Vaya, que sí será así. El Señor hará justicia. ¿Queremos paz y dejamos la justicia de lado? Sin justicia no hay paz. Y la paz de Dios es una cosa con otra. Claro que habrá misericordia, pero llega un punto en que la justicia se va a imponer por todas. Y mirad esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todos recordamos este mandato de Cristo, ¿verdad? Una vez más he de decir, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué era? ¿Que Jesús suprimió los 10 mandamientos y se inventó 2? No. Él está citando un texto que ya aparece en el Antiguo Testamento. Y habían los 10 mandamientos. Él lo que está diciendo es, hay 2 tablas. La primera, con los 4 primeros mandamientos, es nuestra relación con Dios. La segunda es nuestra relación con el prójimo. Por tanto, todo es amor, porque Dios es amor. Y hacía el resumen, el título de cada una de las tablas. No había suprimido ningún mandamiento. Y en ese mandamiento, amarás al prójimo como a ti mismo, mirad esto. Los que más deberíamos hacer esto somos los cristianos, ¿no? Al menos teóricamente.
Un cristiano noquea a un transeúnte durante una oración porque le molesta la música del móvil. El incidente tuvo lugar mientras un grupo de católicos rezaba frente a la Catedral de Santa Rita en París. Parece ser que son un tipo de católicos también bastante especiales, ¿eh? Aquí los veis en esta imagen. Pues ahora vais a ver el vídeo de qué llega a acontecer de tanto amor por el prójimo. Bueno, quizás con una falta de respeto, bueno, quizás sí, pero los otros están en un lugar público, puede pasar cualquiera por allí. Y su primera reacción, ya lo veis, es darle un abrazo, sí, sí. De un solo puñetazo, en plan profesional, lo tumba, lo deja cao, absoluto. Vaya forma de pregonar el cristianismo más buena, que tienen algunos. Esto sí que es cristianismo. Y yo no sé si él es cristiano o no. Un anciano de 91 años con cáncer teje gorros para los sin techo desde el hospital. Ha tejido 8.000 gorros en 15 años. Y está ingresado en un hospital por un cáncer de piel. Señores, esto es cristianismo. Podemos saber mucho de doctrinas o creer que sabemos mucho de doctrinas, pero si no tenemos amor por el prójimo, de nada nos sirve. ¿Cuánto cuesta aprender lecciones? Os perseguirán. Esto también era profecía bíblica. Y evidentemente el cristianismo ha sido perseguido, el auténtico cristianismo, a lo largo de toda la historia. Y al fin del tiempo va a haber persecución otra vez sobre los auténticos cristianos que guarden el sábado, ante la ley dominical a nivel mundial. Sí, tened esto presente, porque la profecía al final hará referencia a esto. Pero mientras van sucediendo episodios también sobre estos cristianos y sobre otros que siguen fieles y son mártires auténticamente por querer creer de verdad en lo que creen, aunque quizá no tengan toda la verdad, pero son fieles al Señor en lo que conocen. Pastores fulani asesinan a 20 cristianos nigerianos y decían que eran del Islam para eliminar el cristianismo. Esto es lo que se proponían y lo que creen los cristianos de ese lugar. Una vez más, matar porque son cristianos, no tienen su creencia, igual que los demás. Qué triste. Aquí tenéis un artículo que está en inglés, vamos a verlo más o menos en español. Está extraído de las noticias adventistas, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Los miembros preguntaron a orar después de Nepal prohíbe el alcance evangelístico. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir aquí? Pues que en Nepal ha salido una nueva constitución en la cual está prohibido todo lo que sea evangelizar a los otros. Tanto repartir literatura religiosa, como tener una Biblia en un orfanato cristiano, hablarle a otro de la fe que uno tiene, todo ahora prohibido. ¿Y qué hacen? Pues orar juntos para intentar que las cosas cambien. Y si Dios no permite que las cosas cambien, pues al menos buscar alternativas para llegar con el mensaje a todo el mundo, porque temen que incluso todo lo que es ayudar al prójimo, aunque sea en hospitales y demás, termine siendo con un concepto a nivel gubernamental que digan que es, pues eso, evangelizar a los demás, y por tanto todo esto quede prohibido. Una vez más os perseguirán, sigue siendo una realidad. Y ahora apartado para Rusia. Al menos un agente muerto tras un tiroteo en un control policial cerca de Moscú. La policía ha matado a los 2 individuos que abrieron fuego contra las fuerzas del orden y huyeron en un vehículo. Se desconoce aún las causas. Pero también, ya veis, en Rusia pasa más de lo mismo. Y apartado ahora para Estados Unidos, el que parece antagónico. Esta imagen, desde luego, es impresionante. El obelisco, el monumento a George Washington, y detrás, en línea recta, ya veis quién. Bueno, pues asociado a ese culto satánico, evidentemente era de esperar que con todo esto puesto en ese país, muy dirigidos a Dios no terminarían yendo. Un nuevo caso de asesino caníbal estremece a Florida y creen que ha sido a través de esa droga llamada flaca, pero no están seguros, creen que no. Porque este chico de 19 años, que dice que mató a cuchilladas a un matrimonio en Florida, fue sorprendido por la policía cuando mordía la cara de una de sus víctimas.
y además se encuentra hospitalizado. ¿Cómo puede ser? O sea, además de hacer esto, canibalismo, pues dice que se necesitaron 4 policías, 4, para poder reducirlo. Con la pistola eléctrica no le sirvió de nada. Y al final lo pudieron separar para que no siguiesen mordiendo a su víctima. Lo curioso de todo esto es que se plantean, ¿será este tipo de droga? Pero no lo tienen nada claro. Y mirad qué nos dice aquí. Sin embargo, no se ha podido demostrar por ahora que consumiera esa sustancia, y su madre, Mina Harrouf, le dijo a la policía que su hijo no tenía antecedentes de enfermedades mentales ni de consumo de drogas. La madre del joven señaló que llevaba una semana comportándose de manera extraña, diciendo que tenía superpoderes y que estaba en la tierra para proteger a la gente. Pues menos mal. Los análisis realizados a Harrouf no señalan rastro en su organismo de heroína, cocaína o metanfetamina, pero todavía no hay resultados de las pruebas realizadas para detectar flaca u otras drogas alucinógenas de diseño. No tenía antecedentes de nada de todo esto y hace esta cosa. El alguacil William Sinder dijo este martes a los medios locales que el joven se mostraba incoherente y hacía ruidos propios de un animal cuando fue detenido y llevado al hospital. Pues bueno, si esto no es por drogas, no es enajenación mental, psiquiátrica, ¿qué es esto? Pues si no es una posesión demoníaca, ¿qué es? Desde luego están pasando unas cosas cada vez más extrañas. Recordemos que el Espíritu Santo se va retirando de la tierra porque cada vez es más rechazado. Y si se retira el Espíritu Santo, ¿qué es el otro espíritu que actúa? Pues Satanás y sus secuaces, no falla. Multihomicida en Alabama atacó a víctimas mientras dormían. 5 personas. 5, mientras dormían. Después colaboró además, como si nada, con las autoridades policiales. Hay cosas que ya no se entienden por ningún lado. Y bien, falso reavivamiento, ecumenismo, una fotografía que habla por sí sola. El acto de oración que unió a los cristianos hace fracasar la misa negra de Oklahoma. Pese a que finalmente se celebró el acto blasfemo en un local público, el satanista que organizó el acto se quejó de la escasa asistencia, argumentando que se debió a la presencia de cientos de cristianos que rezaban en los aledaños del centro cívico, y que por eso no se acercaron más a secundar lo que él hacía. Además, mirad algo interesante aquí. El pasado 15 de agosto en todo el mundo se celebró la fiesta de la Asunción en honor de la Virgen María, una figura clave para todos los católicos. Pero además en la ciudad estadounidense de Oklahoma se llevó a cabo una misa negra organizada por un conocido grupo satanista que además eligió esa fecha como provocación. Pese a la multitudinaria reacción ciudadana, el Ayuntamiento de Oklahoma permitió que este acto blasfemo se celebrara en el local público, alegando que cumplía todos los requisitos para que se celebrara. ¿Y qué hicieron al final? Pues sí, consiguieron hacer, deteriorar la imagen de la Virgen que allí había, etcétera, etcétera. Pero ¿os dais cuenta que algo unió a todos? Pues todos los cristianos de distintas denominaciones se unieron para que no se hiciese esto. Pero el ataque en sí, ¿contra quién iba? Fijaos, contra una imagen, contra un ídolo. Evidentemente no voy a apoyar que se haga esto, pero lo que queda claro es que aquí, ¿quiénes quedan como los buenos? Pues los que adoran a ídolos. Estatuas de Semiramis, de Astarot, de Astarte, de la que queráis. ¿Y eso se considera cristianismo? Pues señores, eso es espiritismo, porque se está invocando a una persona muerta. Y por tanto, cuando se invocan a muertos, lo que se invocan es a demonios, que son los que se aparecen haciéndose pasar por el muerto. O sea que una cosa y otra no va tan distinta, precisamente. Pero en cambio todo esto ha servido para unir en acto ecuménico a distintas confesiones religiosas, bautistas, católicos, metodistas, luteranos, episcopalianos, presbiterianos y pentecostales. ¿Os parecen pocos? Pues así está la situación.
Se está levantando una ola de cuestiones satánicas y evidentemente esto hace que los cristianos se unan. Qué bien juega el diablo por todos lados y no nos damos cuenta de las trampas. Increíble. Y bien, después hablaremos de más cosas relacionadas con el lado oscuro. Ahora, control. Así se puede engañar por la cara los sistemas de reconocimiento facial. Un grupo de investigadores ha concebido una técnica que utiliza modelos faciales digitales en 3D capaces de burlar sistemas de seguridad para acceder al espacio privado de una persona. Con lo cual se demuestra que todo esto que nos quieren ir instaurando, a través de tu cara podrás hacer que el móvil te funcione sin entrarle ningún código, o podrás acceder a un recinto, a un lugar por tu cara, pues ahora todo esto también se puede falsificar. ¿Qué nos demuestra? Pues que estos sistemas tampoco son 100% seguros. ¿A dónde tendrá que acercarse la gente para tener seguridad en sus transacciones y demás? ¿No será el chip? Aquí se explica todo el proceso de pruebas que se hicieron y realmente el éxito fue prácticamente rotundo. La falsificación puede ser un hecho. Y ahora apartado para masonería y directamente para una persona en concreto, que ha sido uno de los grandes nombres de las Olimpiadas en Brasil. Me estoy refiriendo a este señor, Usain Bolt, este jamaicano, que es un showman, ya lo veis cuando sale a correr. Vamos a ver ahora un vídeo, pero me gustaría que os fijaseis en esta fotografía, porque está extraída de ese vídeo. Es la mano de Usain Bolt haciendo de DJ, famoso símbolo de la masonería. Esto no se suele llevar porque sí, evidentemente. Por si fuera poco, mirad toda la simbología que va haciendo. Más de lo mismo. Bueno, no es el primer de los grandes personajes del mundo del deporte que se une a todas estas cuestiones y evidentemente se convierte aún en más mediático. Es curioso que su madre sea una mujer que es miembro de la Iglesia Adventista y él se crió en la Iglesia Adventista de pequeño, su padre parece ser que no lo era, y ha crecido, se separó de la Iglesia, fue por sus fueros y su madre habla un poco de él también diciendo que quizás le convendría bajar un poco los humos, dicho en otras palabras. Pero claro, cada uno toma su decisión, ¿verdad? Pero qué triste. Quizás la lástima es que estando en la iglesia, aunque fuera pequeño, nadie le habló de las sociedades secretas. Nadie le habló de que si eres cristiano no se puede estar puesto en todo esto. Por desgracia, la culpa a veces es de la misma denominación, por no decir las cosas, a saber por qué. Nuevo orden mundial. El cardenal Bassetti dice: en Asís el Papa recorrerá la vía de Francisco, 30 años después del primer encuentro convocado por San Juan Pablo II. Y evidentemente, ¿qué va a hacer allí? Pues ya nos lo podemos esperar. El deber de la Iglesia de predicar la paz, es las condiciones del mundo que están así, hace falta eso. ¿Y qué hará también allí? La vía de Francisco, que es el interés profundo por cada hombre y cada criatura que es imagen de Dios. Además, para la construcción de un orden mundial, la justicia y la paz deben caminar juntas, porque sin justicia no habrá nunca paz. Mirad cómo hasta están utilizando las palabras de textos bíblicos, que son muy ciertas: sin justicia no hay paz. Pero, ¿qué justicia y qué paz? ¿Las de Dios? ¿O las que nos van a vender ellos, como están haciendo tan bien a la perfección, plagiando las cosas de Dios y dándole ese toque tan sutil para llevar a la gente al terreno de Satanás en vez de al de Dios? Qué bien lo están haciendo, ¿eh? En fin, el título: Sed de paz, religiones y culturas en diálogo. 400 líderes religiosos allí, ecumenismo absoluto. Y como siempre, es todo un movimiento mundial por la paz. ¿Por qué? Porque el mundo está como está y necesita una solución. ¿Hasta qué punto está llegando el plagio satánico? ¿Os dais cuenta? Justicia, paz, lo mismo que estamos exponiendo, pero al final, dos caminos completamente distintos. Vida eterna o perdición eterna, no habrá otra.
pero si no sabemos diferenciar las sutilezas de los plagios satánicos de Satanás, vamos listos. Y ahora vamos a ver alguna noticia que antes os decía. Quedaos con esto, la vida después de la muerte, cuánto hay en esos minutos en que el cerebro, etcétera, etcétera. Primero esta, feligreses bolivianos aseguran que una imagen de la Virgen llora sangre. Mirad por dónde, otra vez estamos con lo mismo. Según el testimonio de los creyentes, la imagen de la Virgen en una iglesia de Pando brota un líquido bermejo que podría ser sangre. El párroco de la localidad solicitó un análisis de laboratorio. Y una vez más, todo queda aún así. ¿Será o no será? Pero dicen que todo apunta a que sí. Y que llora por los crímenes que se producen. Madre mía. Una vez más, puertas dimensionales. Si no es un fraude, porque apuntan a que no es fraude, a menos por lo que dicen, si esa imagen algo le emana de este modo como sangre, da que pensar, ¿eh? ¿Recordáis la conferencia en donde presentamos lo de la Virgen de Guadalupe? Puertas dimensionales. ¿Por qué queréis tener imágenes? ¿Necesitáis adorar a Dios con imágenes? El Señor no busca esto, busca adoradores en espíritu y en verdad. Y Satanás utiliza las imágenes para hacer lo que quiere, manifestaciones de las suyas, y luego todo el mundo creyendo en eso, por los sentidos. Qué astuto es Satanás y qué burros somos nosotros, porque dejamos la palabra de Dios de lado. El cielo es real, dice médico tras volver a la vida. Aquí tenéis esa noticia. Jerry Landry, un médico estadounidense de 55 años, sabía que estaba teniendo un ataque al corazón cuando sintió una fatiga abrumadora y dolor en el pecho. Fue transportado en ambulancia al hospital donde trabajaba en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas. Un clamor surgió en su corazón. La única cosa que recuerdo en el camino es haber clamado el nombre de Jesús en varias ocasiones. En la misma sala de emergencia donde se trata a cientos de pacientes, Landry descubrió que su arteria coronaria inferior había colapsado. El frío en mis manos indicó el colapso de mis venas, dijo. Sin embargo, la dulce presencia de Jesús continuó envolviéndome con paz. Sin embargo, el corazón de Landry se detuvo. Yo era consciente de que mi espíritu estaba separándose de mi cuerpo. Yo estaba clínicamente muerto a las 4:13 de la mañana, dijo el médico. En ese momento Landry informa que vio el cielo. Una multitud de personas con una belleza radiante me rodeaba. A pesar de la multitud, miró a su alrededor y reconocí a algunos de mis familiares, así como algunas figuras históricas que existían antes de mí desde hace mucho tiempo. O sea que este señor se va en espíritu hacia el cielo cuando está muerto durante esos instantes, y allí, entre toda una multitud, ve a parientes muertos suyos allí presentes. Vaya. Y entonces la segunda venida de Jesús, que vendrá a resucitar a los que van a ser salvos, ¿para qué resucitarlos si ya están en el cielo? Absurdo de lo absurdo. Pero esos señores, es el espiritismo, una vez más funcionando a la perfección. Y hablamos de eso en Puertas Dimensionales, también os lo digo, mirad esos temas porque vais a ver por cuántos lados Satanás es capaz de pegarla al ser humano. Estábamos en el eterno presente, sin pasado futuro. Yo estaba muy a gusto, lleno de alegría, dice. De repente Landry dice que vio un rayo de luz que apareció en el centro de la multitud. Esta luz era Jesús. Le dijo, Jerry, mi paz sea contigo. El doctor estaba impresionado por el hecho de que, entre los miles de millones de personas, Jesús sabía su nombre. ¿Qué cosas? Bueno, pues en este momento, por primera vez, entendí la esencia, la integridad y la plenitud del amor de Dios, dijo. Landry sintió la mano de Jesús en su corazón y su voz diciendo, Jerry, usted está curado, no vas a tener más dolor, ansiedad, vergüenza y culpa. Yo quiero que usted vuelva. Vas a ser dado de alta en el hospital en una semana. Quiero que hables de mi amor a tu familia, a tus amigos y todos los que conoces. Entonces Landry sintió que su espíritu volvió a su cuerpo. Su corazón había dejado de latir por 4 minutos. Del mismo modo que Jesús me dijo una semana más tarde, estaba en casa completamente curado, para asombro de los médicos, dijo.
5 semanas más tarde, Landry volvió a su trabajo en el hospital de Texas. Compartí el amor de Jesús con muchos pacientes que estuvieron críticamente enfermos y sus familias, dijo el médico. Antes hemos visto 3 minutos después de la muerte, aquí se habla de 4, y mientras en ese lapsus de tiempo resulta que le acontece esto, al menos en su mente. Y Satanás aprovechando como siempre todo para hacer creer que uno se muere y automáticamente, ¡puf!, se va al cielo donde sea. Señores, o estudiamos la Biblia bien, o vamos a caer en esos engaños satánicos. ¿Os dais cuenta por qué incluso la mayor parte de creyentes cristianos se van a perder? Porque no estudian la Biblia a fondo y desconocen que lo de la inmortalidad del alma es un cuento inventado por Satanás y que es capaz de manipular las mentes para hacer ver cosas que no son reales. Si no entendemos eso y queremos seguir creyendo en la inmortalidad del alma y además abrazando el domingo, pues, ¿sabéis qué? Os lo digo claramente, no vais a tener la vida eterna, porque Satanás en breve os va a engañar a todos. Lo va a intentar con los que sabemos las cosas. ¿Qué no va a hacer con los que rechazan la verdad? Y lo peor, vive esta experiencia y lo comparte con los demás. ¿Qué está consiguiendo? Que un hombre de reputación, con su evangelio, llegue a los otros y se lo crean. ¿Os dais cuenta cómo trabaja Satanás efectivamente? Madre mía. Solo hay algo que el cristiano tiene como arma, y es la Biblia. Como la dejemos de lado, la estudiemos mal, haciendo caso de lo que nos dicen y queriendo nosotros creer que eso es así, si hacemos eso, acabóse todo para nosotros. Y aún en el lado oscuro, conoce el templo construido para adorar a Lucifer en Colombia. Estuvimos tratando de él. Pues mirad aquí las imágenes, qué simbologías usan. Cruces cabeza abajo, el famoso Baphomet con el signo de los cuernos en la mano y también los cuernos sobre la cabeza. Ya veis entre los bancos que hay, la pirámide dividido un triangulito arriba en la parte superior con el ojo que todo lo ve. ¿Y qué más? Pues una mano con una antorcha iluminando el conocimiento. También veis un candelabro por allí que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 velas, no es de 7 brazos, ya lo veis. Es lo mismo que utilizan los judíos cuando dicen que no pueden hacer el de 7 brazos, porque sería una aberración y utilizan el de 9. Y aquí tenéis las manos con las antorchas iluminadas y unos cuadros también a tener en cuenta, como siempre, tipo Baphomet. Y no solo esto, tipo de ángeles con algo curioso detrás en la cabeza, un aro solar, sus alas oscuras, a menos aquí se ven negras, no se ven blancas, será una sombra, pero mirad arriba, 666, el 666 dispuesto así. Luego dicen que no adoran a las cuestiones del diablo, que es solo cuestión de buscar otras cosas como las mentalidades abiertas y demás. Bueno, pues mirad la situación hacia dónde está llevando a este mundo en tantos otros lugares. Sectas satánicas tienen reclutados a 10.500 niños. El sacerdote luterano Manuel Acuña alertó sobre el crecimiento de este culto que incluye rituales violentos y sangrientos. Les provocan un daño psicológico y espiritual tremendo, sostuvo. Y se calcula que dice que hay unos 70.000 seguidores en Argentina que practican rituales sangrientos, violentos y absolutamente oscuros. Y utilizan a 10.500 pequeños discípulos. Una vez más, una cosa está clara. Cada vez más, lo que es cuestión satánica va en aumento. Es normal, si la gente se aparta de Dios, ¿hacia dónde va a ir? Solo hay 2 señores, no hay más, Una mujer ataca con un machete a los pasajeros de un autobús en Bruselas. La mujer de origen asiático desató el pánico en el autobús al atacar a 3 personas con arma blanca. No se sabe el por qué. Parece ser que nada tenía que ver con terrorismo,
pero hizo esto. ¿Qué está pasando? ¿Es normal todo esto? ¿Aún no creemos en los demonios? ¿Lo que están haciendo? ¿Y lo que van a hacer aún? Es curioso, hay personas que no quieren creer en Dios y en cambio en cosas oscuras creen. Y son los primeros en ir a ver películas de terror, de espiritismo y de cosas de estas. Y después, ¿qué les pasa? Cosas raras a ellos. Pero bueno, es igual, Dios no existe, ¿no? Y así el mundo va directo a la perdición sin darse cuenta tantas veces. Mirad el vídeo donde aparece esto, una mujer ataca con un machete a los pasajeros de un autobús en Bruselas. Y repasamos otras informaciones en nuestro formato en breve. 3 personas han resultado heridas en las cercanías de Bruselas tras un ataque a una mujer con un machete. 2 de las víctimas del incidente ocurrido en un autobús han sido trasladadas al hospital con lesiones graves. Las fuerzas de seguridad han arrestado a la mujer tras abrir fuego contra ella luego de intentar huir. Según los medios que citan a fuentes policiales, la agresora es de origen asiático y sufría trastornos mentales. Por el momento se descarta la versión del acto terrorista. Sufría trastornos mentales. Ya está todo dicho. Una vez más, ¿qué está pasando con los trastornos mentales? Que ahora les está dando por hacer estas barbaridades. Satanás poniéndose las botas de nuevo. Apartado ya, finalizando para Israel. Soldados israelíes matan a un adolescente palestino durante enfrentamientos en Cisjordania. Ya veis que tanto va por un lado como por el otro, ¿eh? La situación es la que es. Y mirad ahora este otro vídeo, donde militares israelíes arrojan una granada aturdidora contra civiles. Aquí no da la sensación de que hay ataques de nada, pero en cambio le sueltan eso. La verdad es que la situación ya veis cómo está por todos lados, ¿eh? Celebración en Jerusalén promueve la creación de una religión mundial única. Sí, lo habéis oído bien. El exclusivo país con democracia plena en el Oriente Medio, Israel, va a ser el anfitrión de un festival de artes. Llamado Mekudeshet, quiere ser un precursor de la religión de todo el mundo. El material promocional asegura que los cristianos, judíos y musulmanes se reunirán en la ciudad santa para una reunión espiritual, por lo que es verdaderamente el amén de una vivienda de oración para todos los que creen. Una vez más, están procurando que todos vayan juntos. Incluso dicen esto, dejar de lado viejas creencias. O sea, ya no importa si creías una cosa u otra, eso es cuestión vieja. Ahora hay que hacer un intento de redefinir la religión. Eso sí, para que todos vayan en conjunción. Impresionante, ¿eh? ¿Cuántas cosas no vamos a ver aún en poco tiempo? Y lo peor de todo es que, como siempre, aparece la palabra paz en estas cuestiones. Y ahora el tercer templo de Jerusalén. Una vez más, un vídeo que es de los señores del Monte del Templo, el Instituto del Templo, los que trabajan para levantar el tercer templo de Jerusalén. Aparecen entrenando a coanims, a sacerdotes, para el Santo Templo, y además las primeras ofrendas. Mirad cómo lo van. El vídeo es ver la musiquita country que le han puesto, porque siendo judíos tan ultraortodoxos cuesta entender. Pero ya veis cómo van preparando todos los ceremoniales, cómo hacen esas simulaciones de esas primeras ofrendas, y son un grupo que no parecen muchos aquí. Y en cambio están siendo apoyados por muchísimas personas, tanto judías como cristianas, que quieren ese tercer templo en Jerusalén. Y que mueven una de millones y millones en la moneda que queráis, impresionante. Y todo se va dando paso a paso, con oposiciones, pero se va dando. Y pronto ese tercer templo va a ser una realidad en pocos años. Y ya sabéis que alguien se va a aposentar allí, ¿eh? Pues como no estemos preparados para todo lo que viene, como no conozcamos las profecías y la verdadera doctrina bíblica, ya sabéis lo que nos espera. Vamos a terminar con una cita de Ellen White, que una vez más, no rechacéis a los profetas de Dios, no los rechacéis,
porque rechazar especialmente a los que se han levantado para el último tiempo, para darnos unos detalles claros, como lo rechacemos también lo vamos a tener fatal. Mirad una vez más, extraído de Maranata, el Señor viene. Tumultos en las ciudades, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Segunda de Timoteo 3:13. Este texto desde luego es impresionante, porque este mundo está funcionando así, continuamente mintiendo unos a otros para conseguir sus fines. Y mientras uno miente, evidentemente el otro también le miente. Y cuando hay mentira, ¿dónde está el carácter de la persona? Cabalmente. Ya no os podéis fiar de nada, ni de nadie, ¿verdad? No era el propósito de Dios que sus hijos se apiñaran en ciudades para vivir amontonados desordenadamente en casas de departamentos. En el principio puso a nuestros primeros padres en un jardín en medio de los hermosos panoramas y suaves sonidos de la naturaleza, y desea que sus hijos se deleiten hoy con esos panoramas y sonidos. O sea que esta manía que tiene la gente de vamos a las grandes ciudades porque habrá más trabajo y viviremos mejor, es todo lo contrario a lo que Dios quería. El Señor quiere que su pueblo radique en lugares tranquilos, para que pueda oír los sonidos de la naturaleza, pueda deleitarse visualmente también en la naturaleza, pueda respirar el aire más puro, comer más sano y estar más en consonancia con Dios, contemplando el firmamento. Y con esa tranquilidad de espíritu que se obtiene estando más en el campo que en todos los atolladeros de ciudades donde hay todo lo contrario. Y es curioso, muchos que se llaman pueblo de Dios, incluso pastores, están diciendo a sus feligreses que estos consejos que daba Ellen White, consejos que evidentemente cuanto antes se aplicaran mejor, que no tocan, que esto era un disparate. Madre mía. Y algunos aún hacen caso a sus pastores. Me ha sido mostrado que las ciudades se llenarán de confusión, violencia y crímenes, y que todas estas cosas aumentarán hasta el fin de la historia del mundo. Sí, le fue mostrado esto. Y esto le fue mostrado en los años 1800 y pico. ¿Qué? ¿Se equivocaba? Pues si no habéis visto bastante en las conferencias de hoy, de todo esto, ya no sé qué podéis esperar. Y esto aún irá en aumento, ¿eh? Es tiempo que nuestros hermanos lleven a sus familias lejos de las ciudades, a localidades más retiradas, si no muchos jóvenes y también personas de más edad serán entrampados y llevados por el enemigo. ¿Por qué? Pues por lo que ofrece la ciudad. Es normal. ¿Qué le pasó a Lot en Sodoma, en Gomorra, en esos lugares? ¿Qué le pasó a su familia? Estaban quedando entrampados por todo lo que allí veían y se hacía, y no se daban cuenta y quedaban empapados de lo mismo. Que se lo digan a Lot cuando salió y por qué su esposa se giró mirando lo que dejaba atrás, su corazón puesto aún ahí. ¿Y qué sucedió después con sus hijas y él? ¿Lo recordáis? Pues estas influencias son las que van quedando, aceptando la corrupción como algo normal, como si no pasa nada. Estamos donde no toca. Salid de las ciudades, salid de las ciudades. Este es el mensaje que el Señor me ha estado dando. Y ahora hay pastores, incluso adventistas, que dicen todo lo contrario. ¡Qué vergüenza! ¿No tienen lógica estos señores? ¿No tienen una pizca de lógica? Si es que no haría falta que nos lo dijera ningún profeta. Si es que hay cosas que son evidentes, caen por su propio peso. Pero queremos estar tan ciegos. El ruido y el bullicio que las llenan, las condiciones que en ellas crean los sindicatos y las huelgas, impedirán nuestra obra. Ella sabía que sucederían estas cosas, que se crearían sindicatos y estos crearían huelgas, y que esto iría en aumento y generaría problemas. Y como no, eso impediría la obra de avanzar el Evangelio. Ciertos hombres tratan de lograr que los obreros de diferentes oficios se agremien. Tal no es el plan de Dios,
sino el de un poder que de ningún modo debemos reconocer. La palabra de Dios se cumple. Los malos se están atando a sí mismos en manojos, preparándose para ser quemados. ¿Por qué dice que no deberíamos formar parte de gremios, de oficios? Pues ahora lo vais a terminar de ver y luego lo comentaremos. Debemos emplear ahora todas las capacidades que se nos han confiado para dar al mundo el último mensaje de misericordia. En esta obra debemos conservar nuestra individualidad. No debemos unirnos a sociedades secretas ni a sindicatos. Debemos permanecer libres en Dios y mirar constantemente a Jesús. ¿Por qué dice que debemos permanecer libres en Dios en contraste con las sociedades secretas y los sindicatos? Pues porque las sociedades secretas a quien sirven no es a Dios. Ya lo sabéis, no es a Dios porque sus creencias no son de la palabra de Dios, aunque algunos sean o se digan cristianos y estén en sociedades secretas. Las dos cosas son incompatibles. Y lo hemos demostrado a lo largo de muchísimas conferencias. Pero ¿por qué dice ni a sindicatos? Una vez más os remito a nuestra web oficial del Gran Engaño. Hay un tema presentado allí, los sindicatos en el tiempo del fin. Y vais a ver por qué no a sindicatos. Porque los sindicatos están movidos por esta gente, sí, pero han sido creados también por quién y movidos por quién. Por el Vaticano, señores, por el Vaticano, incluso los de izquierdas, los comunistas o socialistas. ¿No os lo creéis? Mirad todos los datos presentados allí. Aquí no decimos las cosas por decir, aquí las cosas las demostramos. Sociedades secretas. Este es el grave problema de este mundo. ¿Recordáis la cita anterior que leímos sobre las sociedades secretas? Que son las que iban preparando el terreno para la última escena, el gran drama final, hacer aparecer a Satanás como el mismo Cristo. Ellos trabajan para esto. Y algunos de ellos ni lo saben, tristemente. Las impías ciudades de nuestro mundo serán destruidas mediante las catástrofes que ocasionan actualmente la ruina de grandes edificios y de barrios enteros. Dios nos muestra lo que acontecerá en toda la tierra. O sea, es un ejemplo de lo que va a terminar pasando en todas partes. Nos ha dicho, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que el Hijo del Hombre está cerca, a las puertas. Y estas son las palabras de Jesús, registradas en Mateo 24, versículos 32 y 33. ¿No vemos suficientes señales? ¿No vemos todo esto que aquí se cita continuamente? ¿No queremos darnos cuenta acaso? Hay que dar un evangelio a este mundo, el evangelio del reino en todo el mundo, con este tipo de mensajes y con toda la verdadera doctrina, avisando a este mundo, salid de las ciudades y salid de Babilonia también, de esa confusión. El pueblo de Dios debe ir al campo, el pueblo de Dios debe estar en la verdad y debe rechazar todas estas artimañas de Satanás que están moviendo al mundo como quieren. Y cuando demos ese mensaje, entonces vendrá el fin. Pero no esperemos que el fin llegue porque sí. El fin llegará con una serie de circunstancias que se van a ir dando y que estamos viendo el cumplimiento porque avisados estábamos en las profecías. Y todo va pasando tal cual es. Aquí tenéis nuestra web oficial del Gran Engaño. Sé que hay muchas personas que están directamente suscritas al canal de YouTube, pero no están inscritas en la página del Gran Engaño y no se terminan de enterar de los comunicados de cuando hacemos cosas, eventos o conferencias en directo, y se pierden muchas cosas. Y además un lugar donde está todo bien dispuesto, desde la primera conferencia en el año 2006 hasta ahora, todo puesto en orden, para que podáis encontrarlo todo mucho mejor. Si entráis allí, además encontraréis grupos y contactos, tanto en España como en otros países del mundo, que si queréis podéis llamarlos, podéis contactar con ellos, y os van a atender y os van a ayudar
Cada vez, gracias a Dios, son más. Y cada vez Dios está uniendo a su pueblo. Pero aún hay muchas personas que no saben nada. Y hay muchos que creen que saben unas cosas y en verdad están muy equivocados. Ya va siendo hora que cojamos el mensaje de Dios tal cual es. Que rechacemos las cosas que Satanás sigue presentando como si fueran verdad y cojamos la única verdad, que es la palabra de Dios. ¿Estamos preparados para el retorno de Cristo? Nos quedan 14 años y pico. En 2031 el Señor vuelve, pero no sabemos si llegaremos hasta entonces, ¿verdad? Debemos prepararnos ya ahora, cada día, y avisar a este mundo que el fin se acerca. Y pruebas las que queráis. Que Dios os bendiga.